Buenas tardes ya. Sí. Ya me empiezan a salir muchas cosas de México. 10 años en México me cambiaron bastante, incluso mientras escuchaba y decía, traigo una presentación, ¿no? Pero quería cambiarle y decir, ay, no dije nada de esto, le decía a Mirta en el intervalo si mejor me ponía a hablar de lo que veníamos hablando, pero no, voy a respetarla un poquito, la presentación. Lo que voy a presentar hoy son algunas reflexiones de parte de una investigación. Voy a trabajar sobre Uber México. Vengo investigando la cuestión de Uber desde hace 3 años. Previo a esto había trabajado para la tesis de doctorado la situación de los trabajadores del taxi en la Ciudad de México. Trabajé el problema de la construcción de la identidad y de la acción colectiva de los trabajadores del taxi, y por esta investigación me invitan a participar de un proyecto de la Universidad de Laval de Canadá, en donde estamos estudiando las relaciones las transformaciones o las nuevas configuraciones, como le llaman ellos, de las relaciones de empleo y su impacto en el trabajo, en el empleo y la acción colectiva en diferentes cadenas de valor. Y lo que hacemos es comparar las relaciones de trabajo y de empleo en distintos sectores de actividad. En mi caso estoy trabajando el sector del taxi, en específico ahora comparado con Uber en Ciudad de México, y esto comparado con lo que sucede en Quebec y en Francia. Quebec casi con el estatuto de país, ¿sí? Si bien forma parte de Canadá, siempre hablamos de Quebec como un país en sí mismo, pero incluso hasta desde el punto de vista de la regulación y desde la legislación tiene normas propias. Y entonces trabajo en conjunto con una compañera que es investigadora de la Universidad de Poitiers en Francia, y ella hizo el trabajo de campo en Quebec y en Francia. Yo me dediqué a México. Es un estudio un poquito complejo porque en principio, por supuesto, es un estudio comparado, pero tenemos una doble comparación. Primero interna dentro del país para comparar la situación del taxi tradicional, como le decimos, con Uber, y luego comparado entre países. En una primera parte de la investigación pusimos en discusión, yo creo que esta discusión entró porque el proyecto está pensado desde Canadá. Quizás si lo hubiéramos empezado desde México, la discusión de si esto es trabajo o no es trabajo nunca hubiera entrado en discusión, para empezar. La cuestión de la regulación hubiera pasado a segundo plano. ¿Por qué? Porque sabemos que hay relaciones de trabajo, y la mayor parte de las relaciones de trabajo que tenemos en el mundo de trabajo en México exceden a todo lo que venimos discutiendo acá, que es de la protección, que si están registrados o que si no están registrados, de que si es informal o no es informal. Entonces, las discusiones van por otro lado, y fue algo en lo que yo no había reparado hasta hace poquito tiempo. A mediados de este año hubo un coloquio en Francia sobre el trabajo en la economía de plataforma, organizado por el equipo de Dominique Meda, que la deben haber leído por ahí y que vienen trabajando en este tema. Pueden hacer el ejercicio de entrar y ver, nomás con ver el programa se pueden dar cuenta cuáles son los temas de interés, ¿no? Y entonces la mayoría iban hacia tratar de identificar cuál es el estatuto de estos trabajadores, ¿no? Casi por esta necesidad de ver cómo los encasillamos, o cómo podemos ver, o hasta dónde se puede regular o hasta dónde no. Y entonces aparece toda esta discusión de si son independientes, dependientes, o cómo llamarlos, que ya existen en otros países regulaciones de este tipo. La mayoría iban por ese lado. El otro gran grupo era de abogados, con el perdón del abogado presente. Y entonces, claro, a ver, ¿cómo ese estatuto lo volvemos norma? Y algunos, muy poquitos, del total de 2 días enteros, solo 2, estábamos presentando algo que tenía que ver más con organización colectiva y con un trabajo más de tipo etnográfico, y de ver qué era lo que estaba pasando, hablando con los trabajadores. Si bien muchos de los estudios, incluso los de los abogados, tenían un enfoque más cualitativo o estaban
era para tratar de identificar qué tenían y qué no tenían, ¿no? Y entonces para ver cómo hacemos para completar o para tratar de acercarlos lo más posible a la cuestión del derecho y de su protección. Ahora, claro, yo yendo desde México me pareció una cosa rarísima, porque me parece, ¿para qué meterlos adentro de una regulación o de una ley que ni siquiera se va a aplicar porque sabemos que la ley es letra muerta? Incluso, a diferencia de lo que mencionaban en la mesa anterior, la reforma laboral en México fue tardía, la reforma en términos flexibilizadores sale recién en 2012. El año pasado, en 2017, hubo una reforma constitucional que incorpora una nueva reforma o propone una nueva reforma laboral, en este caso sí más protectora para los trabajadores, pero que como no está reglamentada en términos de ley no se aplica. Entonces, ¿para qué preocuparnos tanto por la ley? Y bueno, con mi compañera, después de haber pasado, por supuesto que tuvimos que hacer el trabajo de definir y posicionarnos en que estábamos hablando de que acá hay trabajo y que además hay una relación capital-trabajo de otro tipo que no se presenta, que no cumple con los requisitos legales, pero que hay una subordinación en parte por la dependencia que hay económica, como mencionaba recién Juan Manuel, ¿verdad? Como mencionaba Juan Manuel, dependemos de que nos tiren el viaje. Hay también una dependencia para con la aplicación, y por más de que estas empresas, en este caso Uber, se presenta como una empresa de tecnología, ahora vamos a ver por qué se presenta de esta manera, es de alguna manera está contratando a estos trabajadores, pero además en términos de la evaluación. Y dicen, no, porque lo que nosotros normalmente veíamos o podemos ver en las empresas, y decimos, ¿quién se encarga de la evaluación de los trabajadores? Si es la empresa, acá lo hace el cliente, pero quien lo apropia sigue siendo la empresa, porque la empresa es, según las estrellitas que le damos al trabajador, después lo puede desactivar de la aplicación, suspenderlo. Entonces, por supuesto que hay cambios, pero siempre vimos cambios en el mundo del trabajo, ¿sí? ¿Cuántas veces vimos cómo se cambiaban las maneras de calificar o cambiaron las tecnologías, y sin embargo la naturaleza de la relación laboral seguía estando presente? Entonces, a partir de ahí lo que empezamos a ver era cómo hacían los trabajadores o qué estaban haciendo en términos de su organización colectiva. Yo voy a referirme a México, pero voy a presentar algunos datos de Quebec y de Francia, porque quise desagregar y solamente trabajar para México para esta presentación, y no podía presentar algunas reflexiones sin hacerlo de manera comparada con los otros países con los que venimos trabajando, para que se entiendan. Entonces, para esta presentación lo que me planteé es examinar cuáles son los obstáculos que hay a la organización colectiva de los conductores de Uber y su limitado o nula acción colectiva. Y en segundo término, analizar las formas de resistencia individual o grupal y la acción colectiva organizada por los socios y o conductores de Uber. Ahora explico la diferencia. Como introducción, nada más para caracterizar a Uber. Uber nace como empresa en el año 2009 y se va instalando en los distintos países en diferentes momentos. En Argentina efectivamente llega más tarde. Bueno, después podemos conversar hipótesis. Respecto de tu hipótesis, permiso, que decías de que no vino aquí por la regulación laboral. Si tomáramos esa hipótesis, no podríamos explicar cómo se instala en algunos países europeos que incluso tienen leyes más protectoras que la Argentina en este momento. Lo que sí hace de manera general es llegar, instalarse, comenzar a operar, como opera ella, y después empiezan los procesos de negociación. Y después viene el momento de la legalización. O sea, en el mientras tanto van pasando años. ¿Y de qué depende la norma o cómo se va a legalizar esta empresa? En todos los países encontramos lo mismo, de la capacidad de presión de los taxis, ¿sí? Del taxi organizado en cada uno de los países. En el caso de México, por la presión fuerte que ejercieron los taxis,
se legalizó Uber como un servicio privado de transporte de pasajeros, mientras que en los otros dos países, en Quebec y en Francia, se legaliza como intermediaria, ¿sí? No como una empresa de transporte en sí mismo. Y esto es importante porque si en México se la reconoce como empresa de transporte, se la podría reconocer como empleadora. Sin embargo, esto no sucede. Ahora, Uber sí aparece como empleadora de sus empleados de logística. Incluso tienen un contrato colectivo de trabajo, un convenio colectivo de trabajo. Se creó un sindicato, de lo que se llama en México un sindicato de protección patronal, un contrato colectivo con condiciones que están por debajo de la ley. Por ejemplo, tiene una cláusula divina que dice que los trabajadores de Uber están obligados a cumplir tiempo extraordinario, horas extras. O sea, no queda a discreción del trabajador si la empresa les dice que tiene que trabajar. Y este convenio colectivo sirve para todos los trabajadores de operaciones y logística del país. ¿Qué hace con esto? De alguna manera Uber en México se cubre de la organización sindical de los conductores, que tiene otra complejidad porque son considerados trabajadores independientes, trabajadores por cuenta propia, pero en principio ya tiene un sindicato con el que negociar. Si se llegaran a organizar demasiado, pudieran llegar a ser incluidos dentro de este contrato colectivo que tienen, pero igual eso está muy lejos, ¿no? México es uno de los principales países, uno de los tres principales países donde opera Uber. Solamente en la Ciudad de México tenía a inicios de este año 55.000 autitos moviéndose por ahí, cuando de taxis regulares son 135.000, que ya son muchísimos los taxis. Uber más, porque además en Uber no hay límite de ingreso, ¿sí? Cualquiera de nosotros, si tiene un auto que vale más de 200.000 pesos mexicanos, puede poner el auto, registrarse como socio. Ahora, ¿cuál es la particularidad en México respecto de los otros países? La mitad de quienes manejan el vehículo no son socios de Uber, son personas que rentan el vehículo. Supongamos, yo registro mi auto y es lo que se llama, lo doy a trabajar. Y a cambio ella me paga por día un dinero, una renta por el auto. Esta es la forma usual en que en México ha funcionado el taxi desde que existe el taxi y los colectivos. Bueno, es un poquito complejo el sistema de transportes, pero los colectivos chiquitos, esos que andan dando vueltas y son en los que usa la mayoría de la gente, que se llaman peceros, funcionan de esta manera. Son concesiones que da el Estado a un particular y ese particular puede manejarlo por sí mismo o darlo a trabajar. Entonces, y la proporción, lo que llama la atención es que la proporción es la misma. Lo mismo sucede en el taxi. La mitad de los taxis lo maneja el dueño del vehículo y la mitad no. Ahora, esto además complejiza la relación laboral porque aparece otro intermediario más. Ya teníamos a Uber, que es la que provee el servicio. Tenemos al cliente pasajero, que es el que nos va a calificar. Y además nos aparece este dueño, el propietario del medio de producción, que nos dice en qué horario podemos manejar el auto, cómo lo tenemos que mantener de limpio, a dónde lo tenemos que llevar a cargar gasolina y demás. Entonces hay otro elemento de control. En el caso de Francia es llamativo que son muy poquitos los propietarios del vehículo que manejan el auto. Y entonces a mí me parecía rarísimo eso, y entonces lo que me explicaba mi compañera es que en Francia son muy caros los vehículos. Entonces sería carísimo para cualquiera de nosotros, incluso con esta ilusión del empresario propio, o sea, lo que sale tener un vehículo. Entonces hay empresas que tienen flotillas y a esas empresas de flotillas se le renta el vehículo. En México hay de estas empresas de flotillas, pero son pocas y no es que tienen gran cantidad de autos. Y en el caso de Quebec, la mayoría que maneja el vehículo son los propietarios del mismo vehículo. En los tres países se cobra la misma comisión y hubo el mismo proceso. Empiezan con una comisión más baja, que era de 20%, y en el momento en que se legaliza el servicio y que empiezan con los procesos, bueno, que se
se termina el proceso de negociación con el Estado y el Estado va a empezar a cobrar impuestos a la empresa, aumenta la comisión. Entonces, ¿en quién recae el costo? Es en el trabajador. O sea, no cae ni en Uber ni en el cliente, ¿sí? Es el conductor del vehículo quien absorbe este costo adicional. Cuando queremos calcular los ingresos, es sumamente difícil calcular el ingreso de estos trabajadores porque varían mucho, varían por la zona de la ciudad que trabajan, por supuesto por la cantidad de horas que ponen su fuerza de trabajo a disposición, tengan o no tengan pasaje. Es difícil también calcular y comparar con cuánto gana otro trabajador, excepto con los del taxi si se quieren. Y es una discusión que tuvimos hace poquito en la universidad, porque tienen jornadas extensas de trabajo, claro que sí, de entre 10 y 12 horas en el vehículo trabajando. Pero ¿qué hacemos cuando calculamos? Nosotros decimos, bueno, trabajamos en relación de dependencia en una oficina y estamos 8 horas. Ah, sí, y en México yo trabajo, tardo 2 horas y media en llegar a trabajar y 2 horas y media en volver. Esas 5 horas las deberíamos incorporar en la jornada de trabajo, porque el trabajador del Uber o el del taxi, en el momento que salió de su casa o incluso antes, se puede activar y desde el momento que sale de su casa empieza a trabajar. Entonces son difíciles las comparaciones en términos de la jornada de trabajo. Lo que sí sabemos, o lo que más o menos podemos hacer es una comparación con un trabajador similar. En el caso del taxi y del Uber, terminan ganando un poquito más en términos, un poco más en términos brutos, no tanto cuando vamos al neto que el trabajador del taxi. ¿Por qué? Porque todavía la mayoría de quienes están conduciendo el Uber están pagando el crédito en el que se metieron para sacar el auto que están manejando. ¿Sí? Y a veces, y cuesta trabajo, y en eso creo que radica la importancia también de hacer estudios y con estos trabajadores para tratar de desmenuzar y hay que sacar cada uno de los costos, porque normalmente por la manera en que además reciben el dinero, cuando nosotros pagamos con la tarjeta de crédito o de débito el viaje de Uber, ese dinero va a parar a Holanda. ¿Por qué a Holanda? Porque es paraíso fiscal y Uber no paga impuestos. Uber además no cotiza en bolsa, entonces nosotros no podemos saber cuáles son las ganancias de Uber, pero ese dinero, hoy estamos en sábado, se va a Holanda, el miércoles en México le llega si estuviéramos en México, ¿no? Le va a llegar a su cuenta al chofer. Esos 3 días es tiempo que además el dinero que tuvo adentro Uber, a Uber, al trabajador le llega el miércoles la parte de propinas, porque se puede dejar propina también por medio de la aplicación, va a llegar medio después, medio que nunca se sabe a dónde va a parar ese dinero, pero si quieren dejar propina, les pueden dejar propina, ellos dicen que en algún momento les llega. Lo que sí se puede tomar es como parte, por ejemplo, porque en realidad lo recibe el socio, no el que renta el vehículo, pero se lo toma a cuenta de lo que le va a pagar de renta. Sí le llega. Lo que sí sabemos es que al final van más o menos parejos o un poquito más que lo que obtendrían en el taxi. Las jornadas de trabajo son similares y en la extensión de la jornada de trabajo es muy similar lo que encontramos en México y en Francia, a diferencia de Quebec, que en Quebec la mayoría de los que trabajan en Uber lo tienen como segundo trabajo, muchísimos estudiantes, ¿sí? Es la segunda actividad, es el complemento a ser estudiantes, un poquito con lo que mencionaba, las 25 horas que mencionabas para Argentina. En el caso de México y de Francia son muy poquitos. Sí encontramos, por ejemplo, estudiantes en México o trabajadores que en el trayecto son tan largas las distancias y se tarda tanto que yo me pongo en la aplicación acá y como me voy a pasar 2 horas en mi auto hasta que llego a trabajar, mejor subo a alguien y saco unos pesos y llego a trabajar y me desactivo y después en el trayecto de vuelta en la tarde o mientras hago tiempo, mientras se desarma el tránsito para la zona de mi casa porque vivo en el conurbano, me quedo trabajando un rato por acá. Hay algunos de esos, pero la mayoría es gente que vive de este trabajo. Ahora,
Cuando empezamos a ver frente a estas condiciones por qué no había organización colectiva básicamente en México y en Quebec, porque a Francia llegamos después. Hay obstáculos legales, claro que sí, de lo que venimos hablando, que las leyes laborales solo permiten la organización sindical de trabajadores en relación de dependencia, pero encontramos en los 3 países que había maneras de esquivar esto. En el caso de México ya estaba la experiencia de los taxistas que se organizan en asociaciones civiles. La cuestión es que acá el otro, ¿no? La construcción del otro, del opositor, del taxista, es el gobierno. En el caso de los de Uber va a ir medio por ahí, pero en el caso de Quebec pasó algo particular. Hay un sindicato, el RTAM, que representa, sindicato, que representa a los taxistas, pero como representa a los taxistas decidió representar a los trabajadores de Uber. Y entonces los trabajadores de Uber quedaron sueltos. Y en el caso de Francia ya había sindicato que representa a los trabajadores que se llaman de BTC, que es el mismo servicio de Uber, solo que era sin aplicación previa, ¿no? Que es el servicio de transporte privado con chofer. Entonces, estos sindicatos, porque además están fragmentados y son muchos, sí representan a los trabajadores de Uber. Esto va a marcar una diferencia importante después para la organización. Remis sería, ¿no? Remiseros. Serían como remises, exactamente. Voy a saltarme las características de la relación laboral porque ya lo presentó Juan Manuel. Hay una cuestión que en principio podría ser un obstáculo para la organización, que es que los conductores no se conocen entre sí, pero tampoco sería gran problema. Ya vimos que con taxistas se podían organizar incluso sin conocerse. Lo que sí aparece como una dificultad es la falta de contacto entre los trabajadores y Uber, entre los conductores y Uber. No hay una relación, no hay un alguien con quien ir a hablar, un alguien a quien ir a demandar. Hay unas oficinas por ahí, sí, pero que son con las computadoras para que si uno de nosotros quiere ser chofer o quiere ser socio, vaya a inscribirse y pueda tener asistencia para utilizar la computadora. Pero hasta ahí. El resto de las comunicaciones son por medio de la aplicación o por mail. Incluso para cuando me están por sancionar porque me pusieron bajas calificaciones, llega por mail un manual de buenas costumbres y de cómo tengo que atender al cliente, pero que además es genérico, no importa por qué fue que me calificaron mal o lo que sea. Entonces eso sí hace difícil la construcción de la figura del empleador. O que si quiero ir a hacer una manifestación, una movilización, ¿a dónde voy? Y acá estoy hablando de Ciudad de México, ni hablar si hablamos de ciudades en el interior del país. Uber se instala en ciudades con más de 300.000 habitantes. Si de algún lugar del interior quisieran ir a una oficina, a alguien, no lo hay. Y después hay un aspecto subjetivo que también de alguna manera puede obstaculizar la organización y la movilización, que es que encontramos en los 3 países que los trabajadores sí se autodefinen como cuentapropistas. Esto que nosotros estamos diciendo acá, no, sí están en relación de dependencia, es nuestra preocupación. En ellos dicen, no, ¿qué sindicato? Si yo soy mi propio jefe, ¿no? Entonces, eso en cierta manera puede limitar. Y además, esto ya también lo encontrábamos en el caso de los taxis, pero a diferencia de los taxis, acá sí encontramos estos empresarios, protoempresarios, como les decimos, de que a partir de acá voy a armar mi empresa. No empiezo con un vehículo, después compro otro y lo doy a trabajar y entonces, ¿qué sindicato? Yo acá voy a armar mi negocio, ¿no? Hay una normalización e internalización de la responsabilidad individual o sea, lo que va a suceder acá es mi responsabilidad. Entonces esto también hace que se dificulten algunos lazos de solidaridad. Y lo otro es la no identificación de Uber como empleador, que es la contracara del
esto de me defino como cuentapropista. Después, en ellos mismos hay un reconocimiento de la heterogeneidad y de la dificultad que hay, y sobre todo por los distintos estatutos de conductor. El ser o no ser propietario del vehículo condiciona y muchísimo. Vamos a ver que en México hubo una experiencia de organización y quienes estaban ahí adentro eran los socios, eran los propietarios de los medios de producción. Los otros tienen costos tan altos que ni siquiera se pueden dar el lujo de un día ir un rato a una asamblea o estar perdiendo tiempo en el chat. Y por último, y esto a mí sí me llamó la atención porque pensé que iba a ser exclusivo para México, pero no, es en los 3 países la desconfianza que hay en los sindicatos y en la organización colectiva en general, en los 3 países. No solo por los trabajadores del transporte, ¿no? Sino en general, no, ese ¿para qué voy a estar acá? Este es el líder que se va a enriquecer. Y entonces esto también limitaba y salía. Esto fue lo que más salió en las entrevistas de, bueno, ¿y de por qué no se organizan aquí para enriquecer a alguien? De todo lo demás que hablamos, de la cuestión legal, de la precariedad, de las condiciones, se anulan en el momento en que pensamos en la institucionalización con estos trabajadores. Ahora, sí se dan, ellos realizan algunas resistencias, algunas estrategias individuales para cómo hacer para incrementar los ingresos, que por supuesto es la preocupación principal entre estos trabajadores. Lo que más aparece es trabajar en multiplataforma, o sea, ya ni siquiera se definen a sí mismos como trabajadores multiplataforma, ¿no? de Uber. Entonces tengo Uber, Cabify y otras más que hay dando vueltas por ahí, y entonces según la zona en que estoy, en el horario en el que estoy, en donde me conecto, o ando con más de un teléfono, sube si tienes 3 teléfonos ahí, y entonces va aceptando los viajes según más le convenga. En el caso de México, y recién esta semana se empezó a pagar en efectivo, pero en el Estado de México, que sería como provincia de Buenos Aires, sí se podía trabajar cobrando en efectivo. Entonces, si me quedo sin dinero para pagar la gasolina, me cruzo al Estado de México y trabajo un rato por allá, junto unos 200, 300 pesos y me vuelvo. Entonces, se la van rebuscando de cómo hacer, porque si no tienen que esperar una semana hasta que les llegue el dinero. A diferencia del taxi, que en el momento, en el día les entraba el dinero, acá no va a suceder. Lo otro, jugar con la tarifa dinámica, multiplicar los días de trabajo, las horas de trabajo. El otro gran elemento al que le dan mucha importancia es a trabajar sobre el pasajero, ¿sí? En 2 sentidos. Uno es cómo hacer para quedar bien, y tratar de leerlo, porque una misma acción que puedo hacer como por ejemplo abrir la puerta para que suba alguien al vehículo, puede jugarme a favor o jugarme en contra. Un entrevistado estaba enojadísimo con una chica que le había puesto 0 estrellitas porque le había abierto la puerta, y entonces le escribió que le ponía 0 por micromachismo. Y entonces microemprendedor por los micromachismos. Entonces, claro, todo esto me lo cuenta porque me subo al Uber y venía escuchando una conferencia sobre deconstrucción. Y entonces, de un antropólogo de no sé dónde, y entonces me dice, no, ya la pago, es que es la 3.ª vez. Le digo, no, déjela, llego hasta el aeropuerto. Y entonces me dice, no, porque le estoy escuchando, porque estoy tratando de entender, porque yo tengo que aprender cómo hacer para tratar con las pasajeras. Porque yo entiendo, bueno, me dice, yo la molesté, pero ella no sabe que eso que hizo me dejó una semana sin trabajo. Entonces, la cuestión del pasajero es central, y ejemplos como estos nos muestran cómo hay un control y que nos pone en discusión de qué tan autónomos son. Me voy a saltear todo esto. Hubo experiencias de acción colectiva en México y en Francia, en Quebec nada. En México se organizaron en enero y julio de 2016 de manera informal, les decía, los socios
En su mayoría eran socios, por más de que se dieron en llamar Unión de Socios y Choferes de Uber México, no llegaron, esta organización, esta asociación no se mantuvo. Acá lo que me gustaría ver es el tipo de demandas que hacían, porque tampoco van en línea con lo que venimos hablando. No demandan el reconocimiento como trabajador asalariado, no demandan protección social, sino cómo hacer que no se les afecten sus ingresos. Que se bajen las comisiones, que se aumenten las tarifas, que se limite el ingreso de vehículos, ¿sí? Que ya no puedan buscar algún esquema más similar al del taxi, donde se limite la cantidad, que se limite la competencia, que se termine el Uber Pool, que es el viaje colectivo porque significa menos dinero, y que haya una nueva certificación para los operadores. Si quieren después les puedo contar el chiste que es la evaluación de ingreso. Es más, lo pueden hacer porque solamente hay que hacer una prueba por internet y que se va pasando de pantalla, pero si uno no contesta es un multiple choice, que si no responde la respuesta correcta no pasa a la siguiente. Entonces, así ese es el examen de certificación. En el caso de Francia, la acción colectiva fue llevada adelante por los sindicatos que representaban a estos trabajadores, y también fueron encaminadas hacia la cuestión de las tarifas. El repertorio de acción en general es similar, son manifestaciones, cortes de calle. En Francia hubo la desconexión de la aplicación por un día, en México esto no surgió, en algún momento se planteó que se podía hacer, pero era tan poca la cantidad de gente que participaba de la asociación de que no iba a tener ningún efecto sobre la empresa. Otra cosa en común es que estas acciones colectivas no tuvieron ningún resultado y ningún efecto sobre los trabajadores. Entonces, de alguna manera, esto, por lo menos en el caso de México, llegó a desmovilizar y que no tengan la voluntad de seguir organizándose. Entonces, como decíamos, las demandas no van encaminadas hacia lo que nosotros estamos preocupados, sino que van por otro lado, y me parece que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ya sea para nuestras investigaciones como para desde donde podemos o los que queremos y queremos estar organizando y apoyando colectivamente a los trabajadores, reconocer cuál es su experiencia, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, y si nosotros realmente estamos convencidos que lo que tenemos que hacer es encajarlos dentro de lo que tenemos, bueno, tendremos que hacer otro trabajo para pasar nuestras ideas para allá. ¿Qué encontramos? Es que hay obstáculos similares para la organización colectiva a pesar de las diferencias legales. En términos individuales las resistencias son muy similares en los distintos países, pero hay diferencias en cuanto a la organización colectiva. ¿Y de qué depende esto? Por un lado, de la temporalidad, de hace cuánto tiempo está Uber, cuánto tiempo lleva la empresa instalada. Esto marca una diferencia central. Es que les lleva un tiempo. Cuanto más tiempo llevan, empiezan a generar mayor descontento y además más organización entre los trabajadores, y se van consolidando. Me salté la parte de las resistencias o las organizaciones grupales e individuales, que son a través de los grupos de WhatsApp y páginas de Facebook y demás, y entonces eso va consolidando alguna suerte de lazos entre los trabajadores. Y el segundo punto es que existan o que no existan como grupo profesional. Esto en Francia fue muy importante, pero bueno, por un lado por la existencia del sindicato, pero en el caso de Quebec, para que los trabajadores, por su tradición de organización colectiva, se tienen que reconocer tener como una suerte de certificación profesional, y los trabajadores de Uber, a diferencia de los de taxi, los conductores, no pueden pasar o no tienen este registro profesional. Entonces, como no tienen el registro profesional, andan sueltitos por ahí y no los lleva a organizarse. El otro punto que encontramos que marca diferencia es qué tan central es el trabajo en Uber para los trabajadores. En los dos países en donde Uber es la fuente principal de ingresos, hubo por lo menos un intento de organización y de acción colectiva, y sí hay una manifestación de descontento mayor hacia la empresa, a diferencia de Quebec.
y el otro, los antecedentes que haya en organización colectiva y en acción sindical. Perdón.